Perspectiva Siglo XXI presenta Profecías para hoy. ¿Estás listo? Para entender lo que viene. Hola amigos, ¿cómo nos encontramos? Estamos realmente felices de poder encontrarnos nuevamente para poder ver lo que hoy estudiaremos. Como ya sabemos, este es un tema complementario de lo que realmente conocemos ya del seminario que estamos llevando a cabo. Y después entregaremos ya por el material necesario a fin de que todos podamos aprovechar y de la mejor manera. Deseamos que Dios los acompañe, que Dios los bendiga. Acuérdense de ver el programa, o sea, el video desde hasta el final para poder entender, sobre todo hoy, porque si no, no entenderíamos muchas cosas. El porqué del amor de Dios para con esta humanidad frente a las circunstancias y frente a los mandamientos de Dios. ¿Cuánto lucha el Señor para salvarnos? Para que podamos llegar a la eternidad un día, y ese día está cercano. El mundo como está hoy es un mundo totalmente convulsionado y destruido por sí mismo. Pero ahora, veamos, está el reloj profético, estamos en la hora 11. ¿Cómo todavía? ¿Qué dice el título ahí? ¿Por qué aún existe este mundo? ¿Cómo es que existe este mundo todavía? Estábamos hablando hace un instante de atrás, cómo realmente las naciones más poderosas de la tierra se mantienen en jaque. Una se amenaza a la otra, pero ahí está. Y el Señor así cumple su promesa. ¿Qué es lo que falta? El mensaje eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y entonces Cristo va a regresar otra vez, vendrá a este mundo. Babilonia ya pasó. Ya conocemos el imperio de Babilonia, ¿verdad? Que llegó hasta el 539, no hace falta que mencione yo las fechas porque ya está claro, Babilonia terminó, Medo-Persia también, Grecia también sucumbió, ¿verdad? Bajo el poder romano de las piernas de hierro, y entonces allí se desploma. Es el imperio romano el que más duró, y es notable que los pies, que vemos allí un mundo dividido, porque los dedos aparecen divididos, una mezcla rara de hierro y de barro, pero es raro en la profecía que aparezca el hierro mezclado con barro. ¿Por qué digo? O sea que parte del romanismo llegaría hasta el fin de la historia humana. No hay nada que hacerle. Las piernas de hierro significan el imperio, pero ahora esa mezcla de hierro y de barro significa una mezcla rara, y ya vamos a entender más de cerca, cada vez más. Porque realmente el romanismo, las doctrinas de Roma habrían de prevalecer sobre este mundo. Desgraciadamente, los cambios de la ley de Dios, los cambios que tienen que ver con las cosas eternas de nuestro Padre Celestial. Por eso ese poder romano, y eso se cumplió de forma perfecta, ¿verdad? La iglesia cristiana que apostata, y desde el 538, el poder apóstata de la era cristiana, de 538 hasta el 1798, comienza la dramática persecución de los 1260 años. Millones murieron por servir a Jesús. Los que serán salvos y los veremos pronto cuando Cristo regrese en el luz de los cielos. Nunca nos olvidemos esto. En esta vida podemos perderlo todo, pero Cristo nos dará todo, una eternidad. Cuán glorioso será estar con Cristo para siempre cuando Él regrese por segunda vez. Hay otras señales y claramente vamos a estudiar o a repasar rápidamente, como estamos haciendo hoy, ¿verdad? Para que entendamos mejor. Las señales nación contra nación. Nos encontramos en un mundo convulsionado. En este momento ha llegado a ser realmente nación contra nación, pestes. Impresionante lo que la ciencia está descubriendo cada día más. Cómo las pestes, el cáncer y cosas semejantes a estas terminan con la raza humana o están matando en montones a los seres humanos. De manera que el hambre en la tierra simultáneamente, mientras los hombres gastan en la guerra enormes cantidades de fortunas, ¿verdad? En realidad de dinero, el mundo se muere de hambre. Millones mueren de hambre de esta forma. Los terremotos sacuden la tierra en un lado, en el otro, casi que ya ni siquiera les damos atención, porque es tan grande la crisis en cuanto a esto que realmente nos hace meditar las palabras de Cristo, y sobre todo ahora vemos algo.
La inmoralidad ha crecido en forma extrema. El mundo se encuentra lejos de Dios, apartado completamente de nuestro Padre Celestial. Y saben, el satanismo o el aumento del espiritismo ha crecido en la tierra en forma terrible, tanto en los gobernantes del mundo como también en las decisiones que se van tomando. Satanás está entrando cada vez más en este mundo, por eso el Señor va a intervenir. El mundo no puede continuar ya mucho tiempo. El mundo tiene que terminar. Y saben, esta señal Jesús lo habló con toda claridad. Siempre habló claro el Señor, a través de los profetas y demás, pero el sodomismo, Sodoma y Gomorra, hoy el mundo se encuentra frente al sodomismo, el tercer sexo, como le llamamos, ¿verdad? Como el gran descubrimiento. La inmoralidad ha llegado al colmo, así como estamos leyendo allí en nuestra pantalla y estamos viendo hoy. Ahora, amigos míos, por eso la profecía de los 2300 años que ya conocemos, solamente ya entenderemos allí, estamos dividida en dos, ¿verdad? Los 490 años primeros, en donde se desarrolla todo el ministerio de Cristo. Cristo vendría al mundo y fue bautizado en el 27, en el 31 murió Jesús, y en el 34 Israel como nación se pierde para siempre. Pero Dios lo había anticipado con mucha antelación. Ahora habían de pasar 1810 años más. Y entonces llegaría 1844, desde el 457, ¿verdad? Allí hasta el 1844, y entonces comenzaría el gran juicio investigador. Los 1260 años de persecución se llevaron a cabo durante ese periodo, pero Cristo intercedía por su pueblo y dio fuerzas a su pueblo a través del Espíritu de Dios para que pudiesen resistir las tremendas tentaciones dramáticas, padres viendo morir a sus propios hijos. Sin embargo, se mantuvieron leales mientras la hoguera ardía, mientras los leones comían a los seres humanos. Increíble. ¿Por qué? Todo porque el Satanás había descendido con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Pero el juicio investigador comenzó. Allí en el año señalado por el cielo, Cristo en el santuario celestial pasa al lugar de intercesión breve y corto. Debo recalcar esto, al gran juicio investigador que determina nuestra salvación. Él perdona los pecados, por supuesto, de los que ya murieron, y termina el juicio investigador cuando el último que sea salvo va a ser salvo. Y de acuerdo a las profecías, como veíamos recién, nos encontramos al fin de esto. Y pronto se pronunciará en el cielo esta tremenda sentencia que leemos allí en Apocalipsis 22, versos 10 y 11. Leamos, Alicia, lo siguiente. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Qué texto es este, verdad? Por un lado, terriblemente solemne, es todo el pasaje solemne. Pero dice que llega el momento, y cuando Cristo se levante del santuario celestial y deje de interceder, la gracia de Dios terminará. Jesús dirá, hecho está. Y se terminó, así como dijo una vez en la cruz del Calvario. Palabras parecidas, ¿verdad? Y habrá terminado el que es injusto va a ser injusto para siempre, y por supuesto el pecado va a terminar, como vamos a ver dentro de instantes. Y por otro lado, vemos allí que el que es justo habrá de vivir para siempre, eternamente en la justicia. Ya no tendremos más luchas con el pecado ni miserias que afrontar en ese día. Y el remanente de Dios, que somos nosotros, si tú quieres ser el remanente, debes arrepentirte, debes dejar las transgresiones, mientras el Señor todavía está dando oportunidad al hombre. ¿Cómo aún existe este mundo? Ahí va a estar la respuesta, vamos a leer los pasajes. Existe por la misericordia de Dios, por el poder infinito de Dios y el amor de Dios, que mantiene a este mundo en una forma extremadamente solemne. ¿Por qué digo solemne? Allí, la hora más solemne de la historia, amigos míos. ¿Por qué? Porque hace ya 182 años Cristo está intercediendo en el lugar santísimo del templo celestial. Esa intercesión estaba representada por un día en el santuario terrenal, como ya conocemos. Y por supuesto, el Señor ya no puede continuar mucho tiempo más. Está clarito, las señales van indicando esto. Inclusive las guerras actuales no van a cesar hasta que Jesús regrese. Eso es lo que nos dice la inspiración.
y ya estudiamos acerca del espíritu de profecía. Está claro, la Biblia y el espíritu de profecía nos abren al pueblo de Dios. La última gran crisis detenida por amor en este mundo, por Dios. Dios nos ama. La última gran crisis vendrá, sin embargo, Apocalipsis 7.1, ahí se menciona cómo el Señor sostiene los vientos. Y leamos, Alicia, lo siguiente. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Saben, amigos míos, por eso las lecciones que estamos completando mucho, y por eso estamos poniendo algunos temas complementarios para que nos ayuden, para que podamos entender más. Y yo quiero recalcarles esto, la misericordia de Dios para que tú y yo heredemos la vida eterna. Cristo dio su vida en la cruz del Calvario, pagó la deuda eterna que Adán, nuestro padre, ¿verdad?, causó cuando pecó Adán y Eva allí en el jardín del Edén. El hombre estaba destinado a morir para siempre. Pero cuán amoroso es nuestro Dios, nos dio la oportunidad y ahora nos da todavía la oportunidad, extiende su misericordia. Por eso dice allí que aparecen allí. Leamos, Alicia, de nuevo este pasaje, porque es el comienzo de una profecía. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ya vamos a ver, en realidad tiene que ver con las plagas finales estos, que van a caer sobre la tierra. Plagas horrendas que prácticamente sembrarán la destrucción en este mundo de forma dramática. Bueno, pero eso el Señor lo detiene. Por amor a ti y a mí. Algo debe ocurrir mientras Jesús permanece en el santuario celestial. Miren lo que está ocurriendo ahora. Nuestros ojos no ven ahora, pero pronto veremos, cara a cara cuando estemos en el cielo y durante el milenio. ¿Qué dice el versículo 2 de Apocalipsis 7? Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Notemos que este ángel tiene ahora el poder y tiene una mano que sostiene el sello de Dios. Habla del sellamiento. ¿Y qué significa el sellamiento? Es que nuestra vida esté realmente entregada totalmente al Todopoderoso. Continuemos leyendo el versículo 3. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y ya veremos enseguidita por qué dicen sus frentes. Porque es símbolo de nuestra mente, allí está nuestra mente, donde Cristo debe trabajar y realizar esa conversión que necesitamos. Convertidos llegaremos a vivir con gozo la eternidad. Nuevos conocimientos y alturas habremos de alcanzar en ese universo feliz. Y en nuestro mundo feliz cuando el Señor lo haga nuevo para siempre. Estamos pensando en lo que esto significa. Mientras las fuerzas se sostienen aún en este mundo, en la hora 1/10 de la historia, todo se sacude y se estremece, pero el Señor mantiene. Por misericordia, aquellos últimos que van a entrar todavía al redil, sabemos que el fin ya va a llegar. Así sucedió. 3 cosas que deben, y son importantes, 3 cosas que deben ocurrir durante ese sellamiento. Las 7 plagas finales detenidas por amor. Allí lo vemos con toda claridad, ¿verdad? Por otro lado, la obra del sellamiento específica, tiene que ver específicamente con nuestro Dios y con nuestro amor a Dios y con la ley moral de Dios en nuestra mente. Los 10 mandamientos que ya hemos estudiado, ¿verdad? Y conocemos, y sin embargo el diablo lucha por ahí. ¿A quiénes debe sellar Dios? Bueno, allí vimos recién al remanente, porque el remanente es el que mantiene en alto el plan de salvación, y la salvación habrá de ser predicada a toda nación, tribu, lengua y pueblo en este mundo en la hora final. A los siervos de nuestro Dios, dice el texto bíblico. De manera que somos siervos de Cristo. En la figura bíblica estamos realmente, Cristo llevará la forma humana por los siglos sin fin de una eternidad. Las señales de los cruentos clavos, el lanzazo romano en el costado, también sus sienes allí atravesadas por las espinas de esa corona que le colocaron los hombres. Será el único ser que en el resto, a pesar de que Cristo es perfecto y será perfecto por la eternidad, sin embargo, el ser supremo, el soberano de todas las cosas, el que dio su vida para entregarse por nosotros,
para que vivamos para siempre. ¿Amamos realmente a Dios? El Señor quiere hoy sellarnos, quiere colocar nuestro sello para que dejemos el pecado y nunca más entremos en la transgresión. Ahora encontramos algo muy grande allí en Apocalipsis 16:1, que es cuando las plagas comienzan, y leamos a continuación. Oí una voz que desde el templo, oí una voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Allí la ira de Dios habrá de caer sin mezcla de misericordia sobre un mundo culpable. El ser humano no quiso a Dios, me refiero a la mayoría, los que no quisieron aceptar la voluntad de Dios. Recordemos que Dios es todopoderoso y el diablo puede tentarnos diciendo que si aceptamos la verdad no vamos a tener más trabajo, que nos va a ir mal en esto. Ya tenemos una lección de paso que habla mucho acerca de cómo se sostiene el pueblo de Dios y de cómo van a marchar las cosas en forma maravillosa. Por eso no dejemos en alto de ponernos al día con todas las lecciones, y si no las tenemos, pidamos que se las vamos a enviar inmediatamente para que las tengan, y los que están en el lugar más cercano al lugar donde estamos transmitiendo, en forma de papel, ¿verdad? Y hermosas, están recibiéndolas, de manera que estudiemos las cosas de Dios desde el templo celestial, ese templo celestial que sirvió de misericordia, donde Jesús mismo intercedió. Ahora se dan vuelta todas las cosas instantáneamente, y desde allí cae entonces ¿qué? Caen las plagas finales sobre un mundo culpable, las 7 postreras plagas. Fin del tiempo de gracia. Los hombres clamarán, muchos despertarán, aún de personas que pertenecieron al remanente o amaban a Jesús. A ellos les parecía que estaban amando a Cristo. Pero yo les pregunto una cosa: si nosotros no guardamos los mandamientos de Dios, ¿ustedes creen que estamos amando a Jesús? No, amigos míos. ¿Acaso la Biblia nos habla con claridad que la expresión de nuestro amor a Dios es las buenas obras? El Señor vendrá para entregar el trofeo final. Él viene para entregar a los salvados. Como leíamos recién, ¿verdad? En Apocalipsis, Él, cuando termine el tiempo de gracia, va a entregarnos la corona de la vida por los siglos sin fin de una eternidad. ¡Qué gozo será el día de la resurrección! El fin de la gracia, sin embargo, llegará. El sello de los hijos de Dios. Y vamos a leer ahora Isaías capítulo 8, porque ya Isaías profetiza esto en forma maravillosa. Y dice lo siguiente, el verso allí 15 y 16. Muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. A ver, entonces, ¿qué es la obra del sellamiento? Es colocar la ley moral en nuestro corazón, en nuestro cerebro, en nuestra mente. Y solamente puede ser hecho por la obra del Espíritu de Dios, no de otra forma. No hay ser humano que pueda hacer esta transformación. No hay religioso que pueda perdonarte los pecados y cosas semejantes a estas. Y debemos analizar nuestra vida. ¿Estamos en armonía con los 10 mandamientos de Dios? Y Dios recalca uno en forma especial porque es realmente corona de la creación, como ya estudiamos, ¿verdad? Pero vamos a ir siguiendo ahí a ti. Pero ahí me llama la atención este término: ata el testimonio, ¿verdad? Sella la ley entre mis, ¿quiénes? Mis discípulos. ¿Somos discípulos de Cristo? ¿Somos hermanos del apóstol Pedro? ¿Somos hermanos del apóstol San Pablo? ¿Somos hermanos de la Virgen María? ¿Somos hermanos de los hijos de Dios de todas las edades? ¿Cuánto engaño ha traído Satanás a través de las falsas religiones? Se ha sembrado destrucción por doquier, ¿verdad? La obra del sellamiento descrito en Apocalipsis 7, la misericordia de Dios. Sello en la hora del fin. Y ya vimos cuál es el sello de la hora del fin. Son los mandamientos de Dios, ¿verdad? Allí están indicados en nuestra pantalla para que nunca olvidemos. Analicemos nuestra mente. Y si alguno se siente o ve enfocado por un pecado, arrodillémonos, pidámosle perdón al Señor. Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados, dice el Señor. Cuán admirable es el Señor. Él va a borrar para siempre nuestras transgresiones, pero seamos fieles.
porque el Señor no puede perdonar pecados si seguimos pecando. Ese es el problema, ¿verdad? El versículo continúa diciendo lo siguiente, leamos. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Allí se menciona algo, dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Saben que las 7 plagas postreras van a caer sobre la tierra, el mar y las aguas, tal cual dice allí, en forma terrible y atroz. Los hombres se desesperarán viendo semejante cosa. Y cuántos que creyeron ser hijos de Dios se darán cuenta que están perdidos para siempre. Falta poco para esto, mi amigo. No falta mucho tiempo. La inminencia del fin es realmente, así como lo dije, es atroz. Viene Jesús pronto. ¿Y por qué aparece luz especial sobre el 4º mandamiento de la ley de Dios? Bueno, vamos a leer el sello dentro de la ley de Dios. Por supuesto, toda la ley es el sello de Dios en nuestra vida, pero dentro de esa ley moral de Dios hay un sello especial y se refiere al 4º mandamiento. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la adoración a Dios, con la adoración al Creador, y Satanás odia a Dios porque quiso ser semejante a Dios, como ya sabemos. Miren lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 20, el verso 20. Dice lo siguiente. Y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Es claro el pasaje. Me gusta leerlo este pasaje. Y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Está clarito. Entonces, ¿en qué muestra en forma distintiva que honramos nosotros al Creador del universo? Y al Creador, nuestro Padre Celestial. Tenemos un Padre, es Cristo mismo el que nos creó, no otro ser. Por lo tanto, cuando guardamos el Santo Sábado, y de paso quiero decirles, si nosotros no aceptamos a Cristo, a la cruz del Calvario, en nuestra vida por la fe, porque la fe sin obras es muerta, también dice la Biblia. El libro de Santiago allí recalca claramente esta realidad. Podemos leer el capítulo 5 si queremos, y leer toda obra sin que realmente, mejor dicho, que no está inspirada por el Espíritu Santo de Dios, no será buena, no hay nada que hacerle. Podremos hacer el bien. Por lo tanto, analicemos nuestra vida. ¿Cómo estamos frente al gran juicio final hoy? ¿Seremos salvos o no, mis hermanos, en Cristo Jesús? Esto es lo que tenemos que preguntarnos. Por eso hoy recordemos, mientras estamos estudiando este tema tan hermoso, que tiene que ver con nuestra salvación. A veces nos tienta el diablo, pero sí, si tú guardas el sábado vas a perder el trabajo. Guarda con esa tentación. La Biblia dice, no he visto justo desamparado. No, es que no hay justo desamparado, ni tampoco que mendigue pan. El Señor va a acudir en nuestro favor. El Señor es mucho más poderoso que el enemigo cruel que se rebeló contra Dios. Por lo tanto, nunca dudemos del poder infinito de Dios para crear sus hijos. ¿Por qué guardamos el Santo Sábado? Vamos a repasar allí de nuevo el Éxodo 20, verso 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Algo que Dios santificó, algo que el Señor santificó, aquel que no precisa reposo porque es eterno, ya sabemos eso, ¿verdad? Él dijo y fue hecho, mandó y existió, como decíamos en el tema anterior. Sin embargo, nosotros debemos entender eso, reposó el Señor para ser nuestro ejemplo. Siempre Cristo, aún en el eterno, en la creación, estaba indicando ahora cómo era el asunto, ¿verdad?, de lo que tiene que ser la obediencia a Dios. Dios bendijo al Santo Sábado. Y si es bendito por Dios, nosotros no podemos, si transgredimos estas cosas, Dios, no podemos ser hombres profundamente espirituales. Dios requiere del remanente en la hora del fin de nosotros que seamos fieles en todos los preceptos y reconozcamos que tenemos un Dios soberano, eterno, supremo, nuestro Creador, que es sobre todas las cosas. Eso es una bofetada al autor del pecado. Pero amigos míos, poderoso es aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. El Señor santificó el sábado. De manera que no podemos guardar el primer día, el domingo, porque si yo no puedo el sábado, guardo el domingo. No, amigos.
El Señor trabajó el domingo, el Señor hizo la luz, dice la Biblia claramente, el primer día de la semana. Y así fue la semana de la creación. Y Dios apartó el séptimo día para que fuese para nuestra bendición, porque el hombre es un ser inteligente. Y en esta hora final del gran conflicto, el mensaje de Dios debe ser dado con urgencia. 3 ángeles poderosos significan al pueblo de Dios o simbolizan al pueblo de Dios. ¿Qué estamos haciendo? ¿Somos realmente el pueblo de Dios? ¿Estamos proclamando el Evangelio como debemos hacerlo? Con la prontitud, con la exactitud, en forma muy poderosa a un mundo perdido. Allí en Apocalipsis 14, el verso 7 dice así: diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Quién hizo la tierra y el mar y las fuentes de las aguas? Nuestro Creador. De manera que el mensaje del primer ángel en la hora del fin, ¿ustedes se dan cuenta de la unidad que tiene la palabra de Dios? Qué tremenda, yo no sé, no puedo usar algunos términos porque ya sería torpe y no debemos usarlos, por supuesto, como hijos de Dios. Pero qué tremenda insensatez es hablar del Antiguo y del Nuevo Testamento, cuando Dios está recalcando ya al final del conflicto, en el primer ángel, el mensaje del primer ángel, desde 1844 en adelante fue dado ese mensaje. Miren, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Estamos a la hora del juicio investigador, ahora. Por lo tanto, seamos fieles. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar, y las fuentes de las aguas. Y esa adoración se refiere a la verdadera adoración. O sea que tiene que ver con el Santo Sábado, como ya vimos, ¿no es cierto? La profecía de Isaías hablaba muy grande acerca de ello. Y hoy vamos a terminar con el último, como diríamos, agarre que tiene aquel que dice que el Cristo vino a anular la ley moral en la cruz del Calvario. Eso es un tremendo pecado decir eso. Es horrendo decir esto a la vista de Dios. Es justificar a Satanás y rebelarse contra Dios. ¿Qué les parece? ¿Está bien eso? Es algo horrendo a la vista de Dios. Vamos a leer allí Isaías 56 varios pasajes, que dice así: bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Todo mal, dice la Biblia, por supuesto, pero ustedes notaron el sello otra vez dentro de la ley, que guarda el día de reposo para no profanarlo. ¿Qué significa profanarlo? Seguir con nuestras fábricas, seguir con nuestros trabajos, seguir, qué sé yo, con cuántas cosas más, todo lo que es necesario. Dios nos da de comer. Si nosotros nos apartamos y en su misericordia Dios aún da a los malos la comida. ¿Para qué? Para que conozcan la verdad. Por eso en el día del juicio no habrá excusas. No habrá quien pueda decirle: Señor, yo no sabía, o Señor, yo no conocí la verdad. A toda nación, tribu, lengua y pueblo, dijo Jesús cuando Él iba ascendiendo a los cielos, le dijo a sus discípulos, y ahora en la hora final nos dice, ayer en el mensaje del tercer ángel, en forma tremenda, el mensaje del primero, segundo y tercer ángel, ¿verdad? Habla del séptimo día, promesa de Dios, ¿para qué, Alicia? Para toda nación, pueblo y lengua. Es notable. Promesa de Dios para toda nación, pueblo, tribu y lengua. El Señor ama a todos por igual. El versículo 4 de Isaías 56 dice así: porque así dijo Jehová: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Acá hay un término, ¿verdad?, que a veces no se entiende fácilmente, pero ya lo aclara después, enseguidita la Biblia cuando leamos. Así dice Jehová: a los eunucos que guarden mi día de reposo. Saben que cuando los reyes entraban y tomaban por prisioneros, aún tomaron al pueblo de Dios en lo pasado. ¿Y qué es lo que hacía en primer lugar? Eran realmente incapacitarlos para la reproducción. Por eso se los llama de los eunucos. Y se los contaba ahora como esclavos. Ahora van a servirme a mí. Pero el Señor no los había de abandonar, ahí está clarito. Y dice: a todos aquellos eunucos que guarden el día de reposo y que escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. ¿Cuál es el pacto? Es la ley moral de Dios, puesta en el corazón humano por Cristo, por el poder de Cristo.
De manera que está claro. Entendamos realmente las cosas. Entonces ahí recalca el versículo 5, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Qué hermoso pasaje es este. De manera que la salvación es universal, es para todos. Eso es lo que Israel no entendió. El pueblo de Israel no aceptó que Cristo era el Mesías. ¿Por qué? No, ¿cómo? Tú te haces Dios, decían. Tú eres un fornicario, hijo de fornicación. Porque nunca aceptaron que el Espíritu Santo fue el que engendró a Jesús en el vientre de María. Eso es todo. Y saben que hoy pasa lo mismo. Millones se perderán por esto. Ahora bien, Él dice que Él les dará lugar mejor que el de hijos e hijas, aquellos que fueron fieles y guardaron el santo sábado. Y ahora continúa diciéndonos algo muy importante, versículos 6 y 7. ¿Qué dice? Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte. A ver, miren la profecía lo que decía. O sea, ya desde el Antiguo Testamento estaba anunciado el mensaje del primer ángel. ¿Estamos entendiendo? Porque el primer ángel proclama eso en la hora profética. Por eso este seminario es profético. Algunos dicen, no está la profecía. Por favor, el enfoque está en la profecía. La doctrina de la salvación está en esta dimensión profética. Por lo tanto, el Señor dice a los extranjeros. ¿Cuáles son los extranjeros? Aquellos que no fueron israelitas. Yo no soy israelita, Alicia tampoco, mi esposa, y tampoco muchos, la inmensa mayoría, ¿verdad? No somos del Israel del pasado. Israel del pasado fue rechazado en el año 34, como ya sabemos. El Israel actual no tiene nada que ver con la salvación, sirve solo para hacer bombas y para sembrar la muerte y destrucción por todos lados de la tierra. Para eso. Ahora bien, acá dice, claro, aquí está, a todos los que amen el nombre de Jehová, para ser mis siervos, a todos los que guarden mi día de reposo, para no profanarlo y abracen mi pacto, o sea, de los extranjeros. Al apóstol Pedro inclusive le costó entender esto. Él fue el que, hasta en el tiempo después de que Cristo se vio a los cielos, Dios tuvo que mandar una visión, porque no entendía que había que predicarle a los que eran paganos. Escúchenme, Jesús murió solamente por los judíos o para los paganos también. Para todos, por la raza humana, que creó el paganismo es resultado del pecado. Y el pecado es pecado. Formas diferentes, por supuesto, que el diablo fue sembrando en este combate atroz que tenemos en esta tierra hasta que Jesús intervenga en la historia humana. Y dice que el Señor promete algo. Y promesa de Dios, amigo mío, yo quiero decirte, jamás falló y jamás fallará. Aunque la muerte llegue, no te preocupes por eso. Aunque el sepulcro nos cubra, no te preocupes por eso. Porque el Señor en un abrir y cerrar de ojos nos va a levantar en el día final. Por eso dice allí, yo los llevaré a mi santo monte. Veremos el monte de Dios, donde Cristo está, donde el Padre está y donde el Espíritu de Dios con fuego resplandece. Está claro eso en la palabra de Dios. Admirable Salvador, grandioso Salvador. ¿Cuánto nos ama Jesús? ¿Qué haremos con el príncipe de la vida? Es lo que tenemos que preguntarnos hoy. Fin del pecado para siempre. Y ahora veremos, ya vimos un pasaje terrible, y ahora lo vemos en su forma completa, porque el apóstol Pablo recalca esto, allí en Hebreos 10, versos 26 y 27. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Saben, el texto que leíamos recién, hace un ratito atrás, de los salvados, ¿verdad? Tanto de los extranjeros como los que conocieron al Señor desde su niñez. Acá el Señor está hablando con toda claridad. Y dice, yo los guardaré dentro de mis muros, porque la Jerusalén celestial, que será la capital del nuevo mundo, por eso aquellos que están creyendo, mi hermano en Cristo, entiende bien, y estoy hablando de un grupo evangélico en forma especial, millones de evangélicos que creen que en la Jerusalén terrenal el Señor va a intervenir y allí va a hacer las cosas de esa Jerusalén. No,
Esa Jerusalén fue destruida en el año 70 de la era cristiana. No hay nada que hacerle. Los romanos la destruyeron. Ya sabemos eso, la historia lo dice con toda nitidez. Por lo tanto, no creamos las doctrinas que son de demonios, que no son de Dios. Ahora, el Señor dice que dentro de esas murallas Él nos va a salvar. Y ahora, claro, veamos el texto que estábamos leyendo recién. Porque dice, porque si pecaremos voluntariamente, ¿notamos? O sea, si yo peco voluntariamente, bueno, ¿por qué? Porque mi pariente me dice, porque mi esposa se opone, porque mis hijos se oponen, porque, bueno, en mil excusas para no ser fieles a Dios. ¿Dios puede aceptar esas cosas? No, amigos míos. Si tenemos tiempo, daremos un tema también acerca de ello. La Biblia es muy clara al hablarnos. Por lo tanto, habla de la horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. ¿Por qué? Porque en la Jerusalén celestial flotará sobre las llamas en el día del fin. Me gusta usar esa ilustración a mí. Porque después del milenio, cuando la Jerusalén celestial descienda a esta tierra, Jesús la hizo, la nueva Jerusalén. Calles de oro, mar de cristal, dice Juan. No podía describirla, con cuánta gloria tendremos. Allí será nuestro hogar, donde de sábado en sábado iremos a guardar los mandamientos de Dios. Y me refiero al cuarto mandamiento. Cristo será el predicador en la Nueva Jerusalén. ¿Qué les parece? ¿No será esto maravilloso? Por eso, amigos míos, dejemos el pecado. Porque el Señor tendrá que consumir en las llamas del fuego el pecado para siempre. Y eso es lo que el Señor nos promete. Por eso dice, sin una horrenda expectación de juicio, es el juicio final. El Señor tiene el juicio de Dios, se divide en tres partes. La que estamos pasando ahora, la investigativa, ¿verdad? O investigador, el juicio investigador, que está a punto de terminar. Cuando comience el milenio, después que Jesús regrese, en los cielos vamos a pasar y vamos a ver lo que Cristo hizo y por qué millones se van a perder. Tan justo es el Señor, tan admirable. Y a mí, criatura mortal, el Señor me va a decir, Rubén, entiende por qué tu vecino. Por eso no dejemos a nuestros amigos, no dejemos a nuestros vecinos sin enviarles el link correspondiente para que ellos conozcan la verdad. Démosles estudios bíblicos también, vayamos a la casa, vayamos al hogar si es necesario. ¿Cómo no vamos a hacer eso? Cristo nos dejó un trono eterno y nosotros decimos que estamos convertidos y estamos engordando nosotros solos. Recibimos los temas y no hacemos nada. Eso no es la voluntad de Dios. De ninguna manera, no proviene de Dios. Es un engaño satánico. Por lo tanto, mis apreciados hermanos en Cristo Jesús, obedezcamos a alguien que nos ama y que no quiere destruirnos. Él no puede entender cómo habrá hombres que se van a perder para siempre. Cuando el mensaje de los tres ángeles, como estamos viendo en la pantalla, solemne advertencia divina en la hora final, el mensaje del tercer ángel ahora, vemos allí en parte, versículos 9 y 10, leámoslo. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y explicar dos palabras en cuanto a esto, porque es un tema que lo vimos en parte. Pero está claro, aquí habla de la bestia, o sea, es el poder que se levantó y persiguió durante 1260 años. El cristianismo que apostató, ¿verdad? Y que desde el 538, eso es histórico, comienza a predicar. Me refiero a la Roma espiritual, a la Roma pagana, que dice ser al catolicismo, vamos a ser muy claros, al catolicismo actual, que sembró la desgracia, la inmundicia de la fornicación en el mundo entero, de la fornicación espiritual, de los mandamientos de Dios. Terrible, ¿verdad? Acá dice, y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, ¿quién cambió el día de reposo? La bestia lo cambió. ¿Está claro? Y recibe la marca en su frente, que es la mente, o en su mano. ¿Por qué dice ahora en su mano? Porque, ¿qué hacemos con nuestras manos? Trabajamos, ¿verdad? O sea que ahí está el Señor hablándonos claramente. Cuidado, si tu mente anda mal, tus manos también harán pecado. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y si tus manos sirven para transgredir el día de reposo o los mandamientos de Dios, no puedes ser salvo, hijo mío. Y saben que el protestantismo apóstata es la imagen de la bestia.
Se refiere al protestantismo, que inclusive cree el sionismo actual, que cree que la Jerusalén actual, donde está allá en Medio Oriente llevando una terrible guerra, allí se va a establecer la Jerusalén. No, esa va a ser la capital del Nuevo Mundo, tal vez. Perdón, me equivoqué feo. No del Nuevo Mundo. La capital de la rebelión del nuevo orden mundial, que durará breve tiempo. Esa es la realidad. Jesús está por regresar a la tierra. Cuando estas cosas acontezcan ya no hay más nada que hacer. No habrá más tiempo. Por eso, guarda con la bestia y su imagen. ¿Por qué la imagen? Porque tanto el catolicismo como los protestantismos apóstatas guardan el domingo en lugar del sábado. ¿Estamos de acuerdo? Ese no es el plan del cielo. Por eso recalca con nitidez nuestro Dios. Y todas las profecías apuntan a esto. Solamente que todas no las podemos dar a la vez. Ese es el problema. Fin del pecado para siempre. Otra vez encontramos esto. Miren, ahora ¿a dónde va a ir el autor del pecado? El diablo mismo. Apocalipsis 20. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Allí están. Los grandes enemigos de Dios. ¿Dios quiso que sea así? No, mis hermanos en Cristo, de ninguna manera. Cristo murió en la cruz del Calvario para que todos sean salvos, pero desgraciadamente será una minoría los salvados. ¿Por qué? Porque el hombre no quiso hacer la voluntad de Dios y le hizo caso al diablo. La falta de fe. Cuidado con la falta de fe. Si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, dice el apóstol San Juan. A Jesucristo el justo. Él todavía intercede por el hombre culpable para borrar nuestras transgresiones, borrar el pecado para siempre y para que vivamos por los siglos de una eternidad. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. ¿Y quiénes lo acompañarán al diablo? La bestia, o sea, la Roma espiritual, y también el protestantismo espiritual, el falso profeta. ¿Por qué? Porque inclusive el protestantismo apóstata, guardando el domingo en las iglesias evangélicas, hacen milagros, hacen señales. Actualmente pasa eso. Y dice, ahí está el descenso del Espíritu de Dios. Mentira. Porque el Espíritu de Dios no desciende para que tú hagas falsos milagros. Eso no es el Espíritu de Dios. Son espíritus satánicos, simplemente. Por eso recién veíamos una diapositiva en la cual decía que Satanás, el satanismo, ha crecido en la tierra en forma terrible. Por lo tanto, alejémonos del pecado, pero vayamos en pos de los sinceros que están engañados dentro de esas iglesias que hemos mencionado. Hay un montón de millones todavía de cristianos que van a salir, pero saldrán en pocos días cuando el Señor derrame la lluvia tardía. Pero para eso tenemos que estar preparados nosotros. Dios no podrá usarnos. Será como en los días de Noé. Jesús lo recalcó 1000 veces, ¿verdad? Leamos qué pasó en los días de Noé. Jesús lo dijo así. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Bueno, allí está. ¿Saben por qué no hemos repartido más lecciones estos días? Para que nos pongamos al día. Para que nadie se vaya a quedar atrás y diga, yo no sabía en el gran día del juicio. Mi apreciado amigo, si tú te sientes tentado frente a las lecciones, cuidado, acude al Señor, llama en el celular, llama para que te manden las lecciones. Hay tiempo para hacerlo. Ya vamos a presentar algunos temas más enseguida. Mariano y Matías seguirán con las lecciones en forma maravillosa. Este es un complemento para que entendamos mejor, ¿verdad?, las cosas de Dios. Acá dice, porque como en los días antes del diluvio, y Jesús mismo está hablando de la hora del fin, allí. Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Acaso el comer es malo? No, pero estaban en la glotonería simplemente, y estaban comiendo cosas prohibidas que Dios dice que no tenemos que usarlas como alimento, y está allí en Levíticos 23. También, ¿verdad?, casándose y dándose en casamiento. ¿Quién creó el matrimonio? Lo creó Dios. Pero Sodoma y Gomorra, ¿estarán en el cielo? No. Ese es el pecado abominable a la vista de Dios. Inclusive el hecho de que hoy está lleno el mundo de parejas juntadas, simplemente. ¿Entendemos lo que significa? Usted está usando un término muy vulgar hoy. Yo le decía a Alicia días pasados, mirá, se están fundiendo todos. Bueno, en este momento en nuestro país quizá todos, ¿no? Pero yo ahora me refiero al mundo entero. Se están terminando los casamientos, y los que vendían vestidos de novia, ¿para qué? Si ya, ¿qué casamientos si se juntan? No hay más casamientos ante Dios.
No pedimos la bendición de Dios antes de realizar el matrimonio que solo el Espíritu de Dios puede hacerlo. Una unión perfecta. ¿Cuántos años de casado llevamos, Alicia? 55. 55 años de casado y cada día llevamos más a mi esposa. ¿Es eso maravilloso o no? Es maravilloso en gran manera, pero también si cumplimos el mandamiento de Dios. De lo contrario nos vamos a perder, mis apreciados amigos y hermanos en Cristo. Yo quiero hablarles de todo, pero Cristo nos dice, por eso allí en San Mateo está claro esto. Ahora miren lo que dice Jesús. Leamos y Cristo habla con toda nitidez. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Qué claro, Cristo es claro, como solamente Jesús pudo ser. Ni un profeta pudo ser tan claro como Jesús. Es notable. Y no entendieron, no tuvieron mente para creer. Hoy el Señor está sellando en la última hora en nuestra mente. ¿Será que nos vamos a entender? Tendremos menos disculpas que los antediluvianos. ¿Saben por qué? Porque los antediluvianos, aunque tenían una mente prodigiosa y gigantesca, no creyeron, nunca había llovido y no entendieron por fe. No comprendían, no entendieron, también tuvieron las mismas tentaciones que nosotros tenemos y se burlaron de Dios. No, el fin no va a venir nunca, eso no va a llegar. Y saben de paso, amigos míos, porque cuando cerramos nuestros ojos en la muerte, ¡pum!, instantáneamente se cerró nuestra vida. Ya el siguiente despertar, y durante la muerte no se sabe nada, ya sabemos, estoy atacando ustedes saben lo que dice el diablo, una doctrina de nada menos que del romanismo y que del protestantismo también, apóstata, que hablan de la inmortalidad del alma. Eso no es así, eso es diabólico, como ya estudiamos en la palabra de Dios. Pero aquí sí no entendieron, no tuvieron mente para entender. ¿Tenemos nosotros mente hoy para entender? Tantas profecías cumplidas, todo se cumplió a la vista de Dios con perfección absoluta. ¿Qué haremos ante el Todopoderoso? Amigos míos, ha llegado la hora de decidirnos por Jesús. Hacer la voluntad de Dios, cueste lo que costare. Es el momento de entregarnos a Jesús. Por eso miren este texto del apóstol Pablo, cómo nos llama y habla del Espíritu Santo. Yo quiero recalcar algo. Mi apreciado hermano en Cristo Jesús, no rechaces al Espíritu Santo de Dios, que es la tercera persona de la divinidad. Cuando yo hablo de la tercera persona de la divinidad, no estoy hablando de que es menos jerárquico que el Padre y que el Hijo, no. Los tres son iguales en poder, tres seres eternos. La Biblia es categórica. Cuando Cristo se bautizó aparecieron los tres seres eternos. Hablaba el Espíritu de Dios allí. Y digo así, el Padre habló desde los cielos, Cristo estaba en las aguas bautismales y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y se escucha la voz del Padre, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Qué tremendo, amigos. Ese mismo Espíritu de Dios es el que nos llama hoy. Miren lo que dice Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Notaron? No contristéis. ¿Cuándo se pone triste un padre? Yo voy a contar rápidamente una ilustración. Cuando era joven, a mí me gustaba mucho. Es que saben, no siempre entendí las cosas de Dios como hoy. Y así pasa con todos los seres humanos. Así que me gustaba salir de cacería con un amigo. Y estábamos allí cazando y haciendo estragos realmente con un rifle de doble caño, así que dele tirar y matar animales. Cuando de repente se vino una tormenta atroz, se largó a llover y a caer granizo en forma brutal. La creciente, nos metimos debajo de un puente y saben que el agua comenzó a crecer aún de ese arroyo en que estábamos, y de vez que estábamos asustados, salimos del puente, porque ¿qué íbamos a hacer? Llovía, pero vamos a tropezar y que había tantos relámpagos que veíamos y con la luz más o menos de los relámpagos íbamos lentamente avanzando para regresar a nuestra casa. Ahí teníamos ya nuestra escopeta cerrada, por supuesto, y estábamos temblando y ahí nos acordamos de Dios y clamábamos a Dios para llegar. Y por ello escucho una voz en el medio de la oscuridad que decía: Rubén, Rubén. Y le dije a mi compañero: mi papá la voz es de mi papá, que tenía una fábrica. Y saben, mi padre
Mi padre que me había recomendado tantas cosas, pero el hijo que no era bien obediente, había salido con su amigo íntimo que tenía a cazar de una forma atroz. Y ellos pensaron que ocurrió un desastre. ¿Cómo es posible que Rubén no haya regresado al hogar si la tormenta hace rato que se mostraba venir? Y vino una tormenta. Era mi padre enfangado con uno de los empleados que tenía en la fábrica. Y allí, cuando ve a la distancia se acerca Rubén, estás y me da un abrazo en medio del fango y de los relámpagos. Yo me acuerdo ahora de mi Padre Celestial. Cuánto amo a mi Padre Celestial. Un símbolo fue aquello que me pasó en mi vida. Nunca me olvidaré de esos días y de ese momento. Cuando llegamos a casa todos embarrados, totalmente bañados por el agua que caía en torrentes, encontré a mi madre y mi abuelita que vivía en casa llorando, sin consuelo, porque creían que nunca más nos iban a ver. Pero aquí está Rubén, a esta altura de la vida, predicando el Evangelio. Cuán amoroso es mi Dios y mi Padre Celestial. Nos sacó del pantano de la transgresión, nos sacó de la esclavitud del pecado, para que andemos en sus huellas, andemos en el camino de Jesús y podamos seguir al Todopoderoso. Pronto lo veremos cuando estemos en casa. Jesús hoy está atravesando con su espíritu el fango del pantano del pecado, mientras nos llama al pecado y nos llama para siempre, para que heredemos la vida eterna, para que dejemos las transgresiones. Mi hermano en Cristo, yo quiero abrazarte debajo del árbol de la vida. Yo sé que también, Alicia, tú lo quieres, ¿verdad? Sí. Es así. Queremos abrazarnos para vivir para siempre, en aquel hogar feliz, donde no habrá ni sombra ni arruga de maldición. Todo habrá pasado para siempre. Y miren, este pasaje me impresiona. En 2 Timoteo, versículo 2, verso 19, el apóstol Pablo también dice lo siguiente. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Bueno, es muy claro. A ver, ¿cómo es el fundamento de la verdad de Dios? Qué tremendo es lo que el apóstol Pablo dice. Y miren, está en el Nuevo Testamento. Lo digo todavía porque alguno puede estar ahí tambaleando. Que el diablo no use esa excusa tonta, porque otra cosa no es, pero diabólica, por supuesto. Pero el fundamento de Dios está, ¿cómo dice? Firme. ¿Puede cambiar Dios? No, porque yo, Jehová, no cambio, dice la Biblia. No puede cambiar. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? Primero está el Espíritu de Dios, que sella, el que puede trabajar en la mente para que dejemos de pecar. Conoce el Señor a los que son, ¿qué? Suyos. No podemos engañar a Dios. No podemos con nuestra mente servir a Satán y al mismo tiempo decir que servimos a Dios. Podemos simular una cosa, pero guarda con eso. Podemos simular ser cristianos, pero si no somos obedientes a los mandamientos de Dios, la fe sin obras, ¿cómo es? Es muerta, porque el fundamento de Dios está ¿cómo? Está firme, es eterno. Por eso Cristo tuvo que venir al mundo y morir por nuestras transgresiones. Cuando nosotros decimos que Dios puede cambiar, estamos crucificando a Jesús, en otras palabras. Y millones lo hacen en el mundo. Se horrorizan de los romanos, se horrorizan de los judíos que mataron a Jesús, y sin embargo lo están crucificando y con todas las profecías y con toda la Biblia que tenemos en nuestras manos. Yo sé que muchos lo hicieron por ignorancia. Yo sé que algunos tal vez están llorando delante de la pantalla. ¿Cuánto tiempo en este mundo anduve sin entender los mandamientos de Dios en su profundidad y las verdades eternas de Dios? Pero ahora el Señor me está aclarando la mente. Hijo mío, tú eres un hijo de Dios. Deja a un lado lo que es pecado. Apártate del mal para siempre, sé fiel al Todopoderoso, porque como extranjeros y advenedizos anduvimos en esta tierra, pero Jesús nos alcanzó por su gracia. ¿No decía así la profecía? Es así. Por lo tanto, ahora ayudemos a terminar la obra para que Jesús venga muy pronto a este mundo. Por eso allí dice, ¿verdad?, que apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre ¿de quién? De Cristo. No podemos invocar el nombre de Cristo y al mismo tiempo transgredir los mandamientos de Dios. Estamos dándonos cuenta cuánta falsedad hay en esos pecados. Yo veía, no hace, una etapa de mi vida,
a unas personas que ponía la mano dentro de un sartén hirviente, de aceite hirviente, y decía, no, pero es que yo no puedo guardar el sábado. ¿Qué va a hacer? El Señor sabe, el Señor me va a perdonar, porque yo tengo poder, el Espíritu Santo ha descendido en mi vida, y colocaba la mano dentro del sartén hirviente, y no se quemaba la mano. Y decía, ¿no ve que el Espíritu de Dios está obrando? ¿Qué dice la Biblia? No tentarás al Señor tu Dios. Esa fue una de las tentaciones que Jesús le dijo a Satanás. Y hoy están cayendo muchos con ese engaño. Cuidado con esos milagros falsos del falso profeta, que llama la palabra de Dios. El fundamento de Dios está firme. Sálvate tú y ayuda, no te quedes quieto. No mandes solamente dibujitos o tal vez algún mensajecito que se te ocurre allí. Enseña la verdad a tu prójimo, si lo amas realmente. Y si realmente está Cristo reinando en nuestro corazón, vamos a amar a nuestro prójimo. ¿Acaso nos dice eso uno de los mandamientos? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amigo mío, está claro. Por lo tanto, hagamos cualquier cosa para servir a nuestro Padre Celestial. ¿Saben? Aquí, millones se perderán. ¿Por qué, Alicia? Por decir mañana. A ver, millones se van a perder por decir mañana. Mañana voy a servir. Ahora, un poquito más adelante y yo voy a entregarme mi corazón a Jesús. No. ¿Saben que el mañana es perdición eterna? Así pasó con los antediluvianos. Mañana. ¿Y tú sabes si mañana no hay más gracia? ¿Te vas a salvar? No. Si mañana mueres, ¿te vas a salvar? No. La vida no es tuya. Tu corazón puede dejar de latir ahora. Y vas a estar perdido si no eres fiel. Sé fiel al Todopoderoso. Leamos Éxodo 8 y 9. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Saben que Egipto estaba recibiendo las plagas por la rebelión. El faraón no quería dejar salir al pueblo de Israel de Egipto en aquellos días. Cuando Moisés, allí con el poder de Dios le decía, y el faraón se rebelaba, y cuando se veía acorralado, desesperado, llamaba a Moisés para que orara. Y en este caso fue la plaga de las ranas, que llenaron el palacio real, inundaron el río, salieron del río, hicieron cualquier cosa, porque el Señor Moisés ha dicho, ahora las ranas te van a liquidar. Y ahora a Faraón no le quedó otra cosa, pero no estaba arrepentido. El problema es ese, no estaba arrepentido. Lo llama Faraón a Moisés, ven pronto para que las ranas se vayan. Y se vayan. Y Moisés le dice, bueno, dígnate a indicarme. Dime, Faraón, yo voy a orar. Pero dígnate, tú pon la fecha. ¿Cuándo debo orar? ¿Cuándo debo orar para que las ranas se vayan? ¿Y saben qué contesta Faraón? A ver. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. A ver, Faraón, se hará como tú indicaste, porque tú eres un perdido. No crees en Dios y dices mañana. Entonces yo voy a orar mañana recién. Y el Faraón se las aguantó todo un día, una noche, hasta el otro día. Y se endureció su corazón y se perdió para siempre, por supuesto, porque dijo que persiguió a los israelitas mientras traspasaban o pasaban el Mar Rojo, cuando Dios en forma poderosa. Pensemos en el poder de Dios para ser salvos. Israel venía el ejército más poderoso de la tierra de aquellos días. Y ahora al mandato divino se abre el Mar Rojo. Cruzan por aquel Mar Rojo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Qué desgracia que después crucificaron a Jesús. Me refiero a los que obraron en el tiempo de Cristo, ¿no es cierto? Y ahora el ejército por detrás venía persiguiendo, pero repentinamente ahora cuando llegan todos al otro lado, los fieles, ahora Moisés por orden divino extiende su mano y el agua vuelve otra vez. Allí terminó el ejército egipcio, para siempre. Hasta hay rastros históricos de esta realidad. Y ese Egipto fuerte dejó de ser nada, hoy no es nada simplemente. Saben, amigos, así es Dios. Allí terminó el mañana, en el borrascoso mar. ¿Cómo terminaremos nosotros en esta vida? ¿Estaremos cerca de Jesús realmente o nos vamos a perder para siempre? Saben, esta fue en la última oración que Jesús hizo antes de ir al Calvario con sus discípulos. Se detuvo repentinamente. Allí en San Juan 17:18 dice, ¿cómo dice Alicia?
como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Jesús habla, y estaban los discípulos al lado, y se refiere a su Padre Celestial. Padre, así como tú me enviaste al mundo por el hombre, ahora yo voy a morir por el hombre. Envía a Rubén, envía a Alicia, envía a Mariano, envía a Matías, envía a todos a proclamar el Evangelio al mundo. Y eso es lo que hace Perspectiva 21. Y lo hará siempre, predicando el mensaje de la vida eterna. Millones esperan recibir el mensaje eterno en esta hora tardía de la historia. Por eso escuchemos. Te envío a ti, a un mundo que perece, para servir a Dios con devoción. Te envío a ti, te sostendrá mi gracia, y en mi nombre tú podrás vencer. Te envío a ti, a un mundo desolado, que olvidó el precio de la cruz. Ve a decirles cuánto Dios los ama, que por salvarlos a su Hijo dio. Tal vez mañana sea ya muy tarde y la cosecha puédase perder. Hoy es el día, anda y no te tardes, contigo iré la mies a recoger. Te envío a ti, aunque el sendero pase por valles negros de tribulación. Se acerca el día en que podré decirte: buen siervo fiel, recibe el galardón. Como el Padre me envió a mí, yo te envío a ti. Sí, mi amigo, como el Padre te envió, yo te envío a ti. Qué palabras tremendas. Por eso los que estamos recibiendo los links y todos, enviémoslo, porque a veces pensamos, no, es que no va a recibir. No, la verdad ahora la gente está hambrienta de la salvación. Todo ser humano, tu vecino, el con el cual comercias, el que sea, envíale este tema. Debe escucharlo y entonces después enséñale el resto de lo que falta atrás. No te preocupes, así debes hacer. Sé fiel, hijo mío, dice el Señor. Proclama el Evangelio y yo pronto vendré a buscarte y terminaré con este mundo de miseria, guerras y desgracias. Oremos al Todopoderoso. Querido Padre, gracias por tu amor insondable. Tú nos amas mucho, Señor. Todo lo hiciste y lo haces por nuestra salvación. Te rogamos que ahora tú nos ayudes para que podamos llevar adelante este Evangelio eterno, Señor, como remanente al conocerte y al aceptar la verdad y formar parte de ese pueblo. Y que así pronto podamos encontrarnos después de la muerte y seamos resucitados y viviremos para siempre, Señor. Gracias por esta bendita esperanza gozosa. En el precioso nombre de Jesús lo hacemos. Amén.